Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Iniciaremos o continuaremos con el video de la ley y continuaremos con Deuteronomio. Y este video será inspirado en una enseñanza que escuché el miércoles pasado con respecto a el deseo de que Dios se manifieste en las alabanzas y a impulsar a las personas en las alabanzas para que de esta manera la manifestación de Dios llegue a las personas. En síntesis, eso era lo que trataba la enseñanza o la predicación que escuché el miércoles pasado. Pero entonces vamos a profundizar realmente todo esto, porque esto tiene que ver con Deuteronomio, el capítulo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a profundizar todo esto realmente cómo es. Y para esto iniciaremos en Mateo. Así que ahora vamos a Mateo capítulo 19, verso 14. Mateo capítulo 19, verso 14. Entonces aquí en Mateo capítulo 19, verso 14, vamos a leer. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces aquí vemos algo que se utiliza mucho con respecto a que se debe tener un corazón de niño, y utilizan mucho este verso para hablar de eso. Pero el verdadero significado de este verso está en el capítulo 20, verso 14, donde dice que todo lo que es tuyo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Entonces, con respecto a eso, era que estaban teniendo la envidia al Señor Jesucristo. Y por eso decía que no le impidieran que los niños fueran a Él. Y el Señor Jesucristo también les decía, tienen que tener el corazón de un niño, porque de esta manera van a agradar a Dios. Y se refería a que debían seguir a Dios con el corazón, que debían buscar a Dios y que debían tener ese conocimiento con respecto a Él, y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, capítulo 14, perdón, no es Crónicas, es Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 20. Y dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces esto tiene que ver mucho con el corazón de niño, porque pues se escucha mucho decir que los que tienen corazón de niño son personas que aceptan la enseñanza y no cuestionan. Pero aquí lo que habla es otra cosa. Dice así: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, porque si usted analiza, el niño piensa de esa manera. El niño acepta todo lo que se le dice sin cuestionamientos. Sino que entonces aquí lo que dice: no, ustedes tienen que ser niños es en la malicia, no en el modo de pensar. No es aceptando todo sin cuestionar, no es aceptando todo sin asegurarse de que realmente con lo que se dice se esté agradando a Dios. Eso no es así, no es porque otro me lo dijo lo voy a creer, ¿no? Simplemente hay que buscar a Dios, y en el transcurso de este video estaremos profundizando esto. Entonces ya nos ha quedado claro que
debemos ser maduros en el modo de pensar y que ese de aceptar todo sin cuestionamientos es de parte de inmadurez y va en contra de esto de la primera de Corintios, que es de convertirnos en niños en el modo de pensar. Pero esto está también visible en Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Dice así: no menosprecies las profecías, examínalo todo, retened lo bueno. Entonces esto va en clara concordancia con lo que leímos anteriormente. Dice que no se debe menospreciar a Dios, no se debe menospreciar las profecías, no, pero sí tienes que examinarlo todo y sí hay que retener lo bueno. Abstenernos de toda especie de mal, que es exactamente lo que se refería el Señor Jesucristo y en 1 Corintios también el apóstol Pablo, que hay que abstenerse de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Entonces aquí vemos toda esta parte de la oración, lo cual va en concordancia con todo esto. Entonces hay que recapitular. Entonces ya hemos visto que hay que examinarlo todo, que hay que retener lo bueno, que uno todo esto de lo de dejarse enseñar y que no se debe cuestionar realmente es parte de inmadurez, sino que uno debe avanzar en el conocimiento de Dios para poder cuestionar y hacerse preguntas adecuadas para agradar a Dios. Y por esto es parte de inmadurez decir que todo lo cree, que todo lo que se le diga lo cree. Eso es comportamiento de un niño en el modo de pensar, que no tiene su propio criterio y no tiene un criterio propio ni un conocimiento de Dios, sino que está esperando a que otros le digan lo que le agrada a Dios sin preocuparse por el conocimiento de Dios. Ahora vamos a Colosenses. En Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16 dice así: para la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, lo cual es concordancia con lo que estamos hablando, que la palabra de Dios debe estar en abundancia en cada uno de nosotros, y enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros, no haciendo que lo que hacen los niños con la mente de un niño, que es simplemente aceptando, creyendo, sin cuestionar nada, simplemente como ciegos y yendo hacia algo que no se ve ni se entiende, porque no se quiere buscar un conocimiento pleno de Dios. Sigamos. Y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales, con respecto a todo esto que yo escuchaba en esa prédica del miércoles. Entonces quieren la manifestación de Dios, quieren que haya avivamiento, que el Espíritu de Dios descienda en esos momentos de la alabanza, de la glorificación a Dios, pero son totalmente inmaduros en el modo de pensar y no se preocupan por tener un conocimiento de Dios para la mutua exhortación, no se preocupan por buscar el conocimiento de Dios y buscar conocer a Dios, para que de esta manera llegue lo que dice ahí en el verso 16, que es la gracia, la cual ya vimos que es esa manifestación de Dios en la vida de los seres, ese don de gracia. Y está en videos anteriores el que quiera profundizar.
Entonces buscan toda esta gracia, pero no se preocupan por avanzar espiritualmente. Y volvámoslo a leer. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia o con esa manifestación de Dios en las alabanzas en vuestros corazones, y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Buscan todo esto, pero no se preocupan por acercarse a Dios. Recordemos que la Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y por lo tanto, si no hay esa manifestación de Dios en esas alabanzas y no sienten la presencia de Dios, es porque no se están acercando a Dios. Ahora vamos a Mateo. Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo capítulo 7, verso 12. Dice así: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces vemos que en esto es realmente lo que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque escuchamos las predicaciones, pero simplemente nos enfocamos en buscar lo nuestro y no buscar lo de Cristo. Ejemplo muy claro es que, o lo que vemos en la vida cotidiana, es que pensamos mal los unos de los otros. Criticamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque deseamos tomar ventajas, hacemos las cosas de manera malintencionada. Eso es lo que se ve. Entonces creo que estamos un poco sorprendidos al ver que realmente tenemos una mente de niños, debido a que estamos esperando a que todos nos lo digan desde un púlpito y no nos acercamos al conocimiento de Dios. No nos preocupamos por detenernos a comprender cuál es el pensamiento de Dios, y eso es lo que estamos viendo, y eso realmente es el pensamiento de un niño que simplemente escucha lo que se le enseña, pero sin ningún criterio ni ningún análisis, no dice nada. Y eso es lo que estábamos hablando pues con respecto a todos estos videos, y lo cual nos lleva a la conclusión de que debemos madurar y que debemos empezar a conocer a Dios, para que de esta manera podamos nosotros mismos poder ponerlo todo en balanza, y de esa manera cuestionarlo todo sin ir a desagradar a Dios, porque conocemos a Dios y sabemos sus caminos. Criticamos y juzgamos cada acción que no nos beneficie. Entonces vemos que esto es lo que vemos realmente en nuestro diario vivir. Y se ve que nos entrometemos en lo ajeno. Y al entrometernos en lo ajeno, extendemos la mala fama de las personas en las congregaciones o en el diario vivir, debido a que a nuestra propia manera, nuestra malicia, nuestro deseo de sacar provecho de las personas. Tenemos que todo esto es lo que se ve, y es todo lo contrario a lo que dice el Señor Jesucristo ahí en el verso 12, cuando dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y realmente que eso no se ve, eso no se hace o no se ve en el diario vivir, en lo que nosotros vemos.
no, no se, no se ejecuta realmente la voluntad de Dios, pero sí queremos que el Espíritu de Dios venga y nos avive y se manifieste y respalde y haga muchas maravillas, pero nosotros no hacemos la voluntad de Dios, simplemente estamos destruyendo al prójimo. Entonces vemos la ironía de nosotros mismos, de cómo queremos alabanzas avivadas, cómo queremos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de las congregaciones, pero realmente estamos faltando la verdad de Dios. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Si ya vieron el capítulo anterior, ya se dieron cuenta de que fue el pueblo de Esaú y el pueblo de Lot fueron los que dejaron a Dios, y ya se dieron cuenta de que Dios incluso les dio tierras porque ellos al principio lo seguían, pero ellos lo abandonaron. Entonces, como ya hemos leído eso, ya nos habremos dado cuenta de todas estas cosas. En el capítulo 4, verso 2, dice así: no añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella. Entonces, añadir, por ejemplo, cuando se juzga a las personas, incluso en este momento se me viene a la memoria, a la cabeza, los videos que he estado viendo últimamente en internet, como las mujeres juzgan a los hombres que porque les gusta o se relacionan con mujeres menores y que dicen que son unas niñas, y lo hacen con el único propósito de que ellas vuelvan a ser reconocidas. Esto lo he visto mucho, y cómo se le cae a la otra persona con el ámbito de destruirlo socialmente para ganar un provecho. Esto se ve mucho en el mundo, en el diario vivir. Y aquí vemos cómo en el verso dice que no añadiréis nada, y les gusta añadir la diferencia de edades. Verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, lo que estamos hablando, vuestra inteligencia, lo que estamos hablando, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? Lo cual hemos visto hoy que realmente no lo hacemos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Entonces vemos que realmente esto está unido a lo que hemos estado viendo, y cómo la malicia destruye esto que estamos leyendo, porque fue la malicia la que los hizo ir por través de Baal peor cuando fueron tentados por Balaán y decidieron ir en pos de ídolos, y se dejaron engañar. Entonces vemos cómo todos reciben retribución justa en sus desvaríos. Esto ya lo hemos visto mucho, y recordémoslo. Vamos a Génesis capítulo 4, cuando vimos esto, verso 7. Génesis capítulo 4, verso 7 dice así: y si bien hicieres hablándole a Caín, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él o del pecado. O sea que tú decides si pecas o no, tú decides si buscas a Dios, tú decides si quieres conocer a Dios o no. Entonces vemos
que realmente hemos visto esto desde el principio. Vamos a otro que me acuerdo que es Éxodo capítulo 21, ahí lo vimos, verso 16. Éxodo capítulo 21, verso 16 dice así: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Verso 14: pero si alguno se ensoberdeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, ¿de dónde vimos esto? Que lo hicieron en Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 37, verso 20 al 28. De verso 20 al 28, ahora pues venid, matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, hablando de José y sus hermanos. Cuando Rubén oyó esto, él lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, dejadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos mirando, y aquí una campaña de ismaelitas que venían a Galaad, y sus camellos traían aromas de bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, lo que leímos en Éxodo. Verso 28, y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces vemos que todo esto ya realmente sí lo hemos visto. Ahora vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, que realmente esto no es algo nuevo lo que estamos viendo hoy, sino que se ha dicho desde el principio de estos videos, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Cuando dice no matarás, entonces vemos que esto estaba desde antes de la ley, o sea, Dios ya les había enseñado. Y esto se refleja en Salmos. Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, verso 15. Dice así: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Entonces vemos que el pueblo que sabe aclamarte, o el pueblo que se dedica a Dios o desea seguirlo, desea perfeccionarse, son esas personas que reciben bendición y manifestación de Dios. Vamos a Filipenses, donde confirmamos esto. Filipenses capítulo 2, verso 21. Filipenses 2, 21 dice así: porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Entonces vemos que ahí se confirma lo que se ha dicho en este video. Salmos capítulo 25, para que vea que pues todo esto ya se ha hablado. Salmos capítulo 25, verso 12. Dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O hay manifestación de Dios, o hay verdad de Dios en su vida. Entonces, cuando dice que sabe aclamar a Dios, o esto que dice que, o significa que Dios le revela su camino, su evangelio, que Dios lo guía. O sea que hay interacción entre Dios pues con esta persona,
para que de esta manera Dios cambie la vida de los seres, porque si es que las cambia. Y vamos a Proverbios, capítulo 29, verso 8. Proverbios 29, verso 8 dice así: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Entonces esto es el reflejo de lo que se ve, o sea, cuando se ve que el pueblo está siendo castigado, como lo vimos con Moisés, es el reflejo de sus acciones, porque todos estos escarnecedores ponen la ciudad en llamas, como cuando Dios le dijo a Moisés: déjame que los destruya, y de ti haré una gran nación. Entonces vemos que realmente es así, pero los sabios apartan la ira, Moisés orando a Dios y apartando la ira. Entonces vemos que este es el reflejo de todo lo que realmente hemos visto desde los primeros videos. Mateo capítulo 11, verso 9 y 10. Mateo 11, 9 y 10 dice así: pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que pero es que me equivoco. Os digo que más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces vemos que este es el reflejo de que el hombre sabio aparta la ira. Recordemos que las personas estaban en mal camino con respecto cuando vino Cristo, y Juan el Bautista los llamó al arrepentimiento, para que todos se arrepintieran, para que de esta manera el Señor Jesucristo no viniera y los destruyera, o no viniera y fuera diferente la manifestación de Dios por misericordia. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, o no con pensamiento de niños. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, que maduren en su modo de pensar, sean maduros y juzguen y tomen lo mejor, como ya lo hemos leído. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. De 9 al 11 dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No sabe a dónde van porque hablan en contra, critican en contra, juzgan, porque va en contra de sus propios intereses y tratan de destruir. Entonces vemos que todas estas personas están en tinieblas. Verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como ya lo hemos leído y lo hemos visto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, el querer destacar, el querer tomar provecho de las personas, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora
ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, o mucha gente se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. Y estos son anticristos, porque están en contra de lo que Cristo estipuló. Y están en contra de las personas, llevando a las personas a mala fama, llevando a las personas a descrédito. Ahora vamos a 1 de Juan 4, verso 1. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos que aquí el apóstol Juan también coincide con el apóstol Pablo cuando dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. O sea, no tengan mente de niños, sino que juzguen, tengan criterio, cultiven el seguir a Dios, busquen a Cristo. Recordemos lo que ya leemos, que el que se acerca a Dios, pues Dios se acerca a él, y Dios enseña e instruye. Y hasta aquí este video, muchas gracias.